A cualquier niño de escuela se le conoce que el océano del mundo está menos explorado que el lado más alejado de la Luna. Por lo tanto, creo que a nadie le sorprende ya los valiosos descubrimientos valorados en miles de millones de dólares, barcos antiguos y artefactos capaces de cambiar la historia. Estás en el canal Top Facts, y hoy hablaremos sobre descubrimientos submarinos que han desconcertado enormemente a los científicos. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, y al final, calificar el video con un me gusta o no me gusta. Disfruta viendo y, por supuesto, vamos allá. Como muestra la práctica, la gente en YouTube no solo disfruta de videos de fans entretenidos, sino que también absorben contenido mucho más serio y sombrío. Eso es exactamente lo que hacen los héroes de nuestra próxima historia. Estos chicos se sumergen en ríos y lagos locales con su propio dinero para buscar personas desaparecidas. La idea puede parecer loca para algunos, pero el hecho de que ya hayan encontrado a 16 personas te hace creer en la magia del buceo. Ni siquiera sé cómo comentar esto. Estos héroes merecen algo más que solo aplausos y me gusta debajo de sus videos. ¿Qué suele crecer del suelo? Bueno, dirás, césped, flores, varios arbustos. Por supuesto, tendrías razón, pero ¿quién hubiera pensado que en el agua se aplican reglas completamente diferentes? Y en lugar de césped, puedes ver rayas. Por supuesto, no crecen del suelo en el sentido literal, pero es muy similar. Estas son las llamadas rayas de jardín. Se entierran para evitar el contacto con poblaciones marinas menos ilustradas, que agradezcan a sus poderosas colas. Las rayas solo emergen de sus refugios para continuar su especie. Después de realizar una danza de apareamiento y luego su deber marital, vuelven al lánguido proceso de la procrastinación. Hace aproximadamente 10 años, al sur del archipiélago de Åland, entre Suecia y Finlandia, se descubrió un barco hundido. Desde su hundimiento, han pasado menos de 200 años. Sin embargo, esto es indicado por el descubrimiento de 168 botellas de vino antiguo, que datan de la década de 1840. La gente se atrevió a probar esta bebida milagrosa por su cuenta, y sabes, el riesgo se justificó completamente. El vino resultó ser no solo adecuado, sino increíblemente delicioso, con notas distintivas y únicas. ¿Es interesante cómo una bebida a base de uvas sobrevivió bajo el agua durante tanto tiempo? Se cree que esto sucedió debido a un método de almacenamiento único. Sin embargo, se sabe poco al respecto hasta ahora. El siguiente descubrimiento tuvo lugar en la costa de Gran Bretaña. Los científicos tropezaron con uno de los barcos más famosos del siglo XVII, que se hundió hace más de 340 años. Es notorio porque el futuro rey de Inglaterra, Jacobo Estuardo, estaba en este barco. Desapareció del radar en 1682 y se llamaba el barco Gloucester. Me pregunto si los buzos encontrarán algo interesante a bordo del barco. ¿Algo que cambiará la historia? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Y un poco más de historia. En 1897 nació una entonces desconocida Amelia Earhart. ¿Quién habría pensado que esta niña se convertiría en la primera piloto mujer en cruzar el océano Atlántico? Sin embargo, su éxito y popularidad llegaron rápidamente a su fin. En 1937, Earhart, junto con el navegador Fred Noonan, se embarcó en un vuelo alrededor del mundo a lo largo del Ecuador. En la etapa final, su avión desapareció en el cielo sobre el Océano Pacífico. El último mensaje de radio de Earhart indicaba que se estaba quedando sin combustible y no podía encontrar la isla Howland, donde se suponía que el avión debía repostar. Lo que realmente sucedió ese día será difícil de averiguar, y el naufragio del barco, encontrado recientemente por buzos bajo el agua, será una pista muy útil y efectiva en este asunto. Oh, si yo fuera un buceador, lo primero que querría hacer es encontrar algún barco hundido lleno de oro, como este. Fue descubierto en la costa de España y la gente estaba literalmente asombrada por la cantidad de oro que había allí. El barco tenía todo tipo de monedas antiguas, artefactos, tazas de té, jarrones, armas y mucho más, estimados por expertos en alrededor de 17.000 millones de dólares. Aquí hay otro hallazgo importante que data de principios del siglo XX.
Los arqueólogos submarinos descubrieron el bergantín Endurance de Ernest Shackleton, líder de la expedición transantártica imperial. Su barco fue aplastado por el hielo en el mar de Weddell en 1915. Según los investigadores que encontraron el barco de Shackleton, el Endurance está bien conservado. Está de pie, se mantiene bien en el fondo del mar y está bastante intacto. Hoy, el barco hundido está protegido como sitio histórico y monumento bajo el Tratado Antártico. Esto asegura que no puede ser tocado ni perturbado de ninguna manera durante las encuestas y filmaciones. Dale me gusta a esta publicación si tampoco sabías de estas reglas antes. Dos amigos estaban comprometidos en un buceo tranquilo, solo querían bucear en un río local, como lo habían hecho unas semanas antes, y buscar algo interesante, quizás incluso algo valioso. Pero luego se toparon con bombas caseras de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué giro del destino! Los chicos tuvieron suerte y nada explotó en sus manos. Lograron llamar a la policía, llegaron todas las autoridades necesarias y rápidamente sacaron todo tipo de explosivos caseros del agua. Cómo permanecieron allí tanto tiempo cerca de las costas y permanecieron intactos es completamente desconocido. Los investigadores marinos descubrieron un arrecife de coral intacto de 3 kilómetros a una profundidad de 30 metros en la costa de Tahití. El objeto que encontraron es uno de los más grandes jamás descubiertos a tal profundidad. Y algo me dice que también es uno de los más bellos, porque cuando lo ves, sientes que estás en una película, de verdad. El siguiente descubrimiento tuvo lugar a 80 kilómetros de la costa de Bulgaria, a una profundidad de 2 kilómetros. Estamos hablando de un barco comercial de 23 metros completamente conservado. Es asombroso cómo mantuvo una apariencia tan magnífica en las difíciles condiciones del Mar Negro. La datación por radiocarbono muestra que el hallazgo tiene aproximadamente 2.400 años. Este es el primer caso de encontrar un barco antiguo prácticamente intacto. Bancos para remeros, mástiles y el timón han sobrevivido. La tripulación del barco pudo haber estado compuesta por 15 a 25 personas, y tal vez sus restos también se encontrarán. Al estudiar la estructura del barco, los científicos concluyeron que podía navegar tanto bajo velas como utilizando remos, principalmente utilizado para el comercio, y fue construido en un asentamiento griego antiguo ubicado en la Bulgaria moderna. Por otro lado, el buceo puede ser no solo increíblemente interesante para descubrimientos antiguos, sino también francamente aterrador. Por ejemplo, este entusiasta que buceó bajo el agua durante uno de sus descensos vio 2 esqueletos allí, colocados uno al lado del otro, como si estuvieran tomando té. Es curioso averiguar cómo demonios terminó tal cosa bajo el agua. ¿Es una broma de alguien o qué es en absoluto? Deja tus comentarios con tus pensamientos debajo del video. ¿Quién dijo que los bosques son hermosos solo cuando están en la superficie? Nada de eso. Solo necesitas apreciar la belleza que se puede encontrar bajo el agua. Los bosques submarinos son un hábitat natural para cientos de miles de diferentes organismos, desde pequeño plancton hasta grandes criaturas marinas como focas, leones marinos y tiburones. Y para muchas aves marinas, estos bosques se convierten en los principales lugares para encontrar abundante comida. Las algas, que actúan como árboles aquí, obtienen la energía necesaria a través de la fotosíntesis, lo que significa que no pueden crecer en lo profundo del agua. Tales bosques existen solo en rocas, a las que se adhieren firmemente con raíces especiales. Mientras tanto, en la península de Yucatán, en una cueva gigantesca del sistema Sac-Actun, los buzos encontraron los restos de un humano estimado en casi 12.000 años. Un arqueólogo explica que el cráneo de la persona se encontró en una de las numerosas cuevas y estaba cubierto de piedra caliza. Los expertos afirman que casi todos los huesos jamás encontrados en esta área pertenecen a miembros de la conocida tribu indígena maya. Es muy probable que descendieran aquí para reponer sus suministros de agua potable o para usar el lugar como refugio durante varios cataclismos. Una cosa que definitivamente no querría encontrar como buzo, incluso en un estado sin vida, es un tiburón. Aunque ya esté muerto, solo mira este enorme pez encontrado por los buzos.
Su boca es increíblemente ancha, casi sin fondo. Es simplemente alucinante. Me pregunto qué o quién podría haber matado a esta criatura. Es poco probable que alguien lo haya herido. Con una boca así, podría superar a cualquier otro depredador. Los buzos franceses tampoco se quedan atrás y encuentran algo no menos interesante, sino único. Durante más de 50 años, lograron recuperar más de 250 artefactos egipcios antiguos de una ciudad sumergida. Hay numerosos sarcófagos, estatuas y simplemente reliquias antiguas. Es asombroso cómo tantos elementos aparentemente frágiles permanecieron intactos e indemnes después de miles de años bajo el agua. El siguiente descubrimiento ocurrió en la costa de California. Los buzos tropezaron con el vivero de pulpos más grande conocido. Según las estimaciones de los científicos, había alrededor de 1000 pulpos de una sola especie allí. Esta familia en particular tiene pequeñas dimensiones y apenas se mueve. Es importante tener en cuenta que este estado es exclusivo para ellos durante el período de puesta de huevos. Por lo tanto, sugiero no molestar más a estos pequeños y seguir adelante. Pero no nos alejemos mucho de California y vayamos a Florida. Allí, en un día cálido, un hombre caminaba por la playa y accidentalmente se encontró con un ojo inusualmente grande. Más precisamente, un enorme globo ocular. Ni él ni los oficiales de policía que llegaron a la escena pudieron identificar qué era. Ahora, el misterioso ojo será enviado al Instituto de Pesca y Vida Silvestre de Florida para su examen. Incluso podrían realizar una prueba genética si es necesario. Las suposiciones preliminares sugieren que el ojo probablemente pertenezca a un pez, posiblemente a una especie de aguas profundas rara y poco estudiada, pero cómo terminó en la playa sigue siendo un misterio. Cuando escuchas la frase flota fantasma, el legendario barco de Davy Jones de Piratas del Caribe viene inmediatamente a la mente. En la vida real, este término se refiere a la laguna Chuuk, ubicada en el Océano Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, se libraron feroces batallas navales allí, resultando en la muerte de cientos de miles de soldados. Después de tales batallas, decenas de barcos de guerra, portaaviones, petroleros, aviones e incluso tanques se quedaron en el fondo del océano. Según la leyenda, los antiguos miembros de la tripulación todavía operan este equipo a pesar de haber estado en agua fría del océano durante más de 70 años. Desplacémonos 9.200 kilómetros, específicamente a la costa de Israel. Antes de bucear, un grupo de buzos de escafandra autónoma, que debían llegar al lugar designado en helicóptero, capturaron un video único. En medio del mar, en una pequeña isla, había una verdadera sirena. Al escuchar el sonido de las aspas del helicóptero, se apresuró a esconderse, dejando un rastro húmedo en la piedra amarilla. Los expertos en tecnología informática han emitido su veredicto. No hay signos de manipulación en el video, lo que sugiere que esta grabación es 95% genuina. ¿Qué pasa con Atlantis, la más famosa ciudad perdida? El año pasado, los científicos descubrieron sus restos y estaba ubicada en la Grecia moderna, con una antigüedad de 5.000 años. Durante numerosas expediciones, se estableció que la ciudad sumergida era un verdadero centro comercial del mundo antiguo, con un área de 100.000 metros cuadrados. A juzgar por estos hallazgos, parece ser Atlantis, que la comunidad científica había considerado durante mucho tiempo una mera ficción. Simplemente asombroso. Para aquellos con nervios débiles, por favor adelanten este video un minuto. En China se encontró un verdadero alienígena. Una extraña sustancia plana intentaba constantemente escapar, retorciendo su cuerpo. Tras un examen más detenido, esta maravilla de la naturaleza se parece a un humano sin sus extremidades principales. Lo que era sigue sin estar claro hasta ahora, pero hay una teoría de que es un pez mutado, aunque carece de branquias u otras características distintivas como aletas. El 15 de abril de 1912, el barco más grande del siglo XX temprano se hundió, llevándose a 712 pasajeros a las profundidades del mar.
Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron encontrar los restos del legendario barco, a pesar de conocer su ubicación aproximada. En agosto de 1985, el sumergible de aguas profundas Argo tropezó con la caldera del Titanic y más tarde descubrió su sección de proa. Una gran sorpresa para los científicos fue el hecho de que la popa del Titanic se encontraba 600 metros alejada de su proa, ya que se creía que el barco se había hundido intacto. Estos restos se encuentran actualmente a una profundidad de 3.750 metros, perdiendo gradualmente su forma reconocible debido a la corrosión, que destruirá completamente este símbolo del poder humano en 50 años. El mar Báltico es el cuerpo de agua más grande de toda Europa del Norte, excluyendo el Océano Ártico. Su profundidad máxima es de 470 metros y la temperatura en la profundidad raramente sube siquiera 1 grado. Lo que es aún más asombroso es el hecho de que en 2012, un grupo de valientes cazadores de tesoros descubrieron un misterioso objeto esférico en el fondo del mar. Resultó que esta placa tenía dimensiones enormes y su superficie era perfectamente lisa. Lo que es este extraño objeto encontrado en el mar Báltico todavía es desconocido, pero muchos se inclinan hacia la teoría de su origen extraterrestre. Los dinosaurios desaparecieron de la faz de nuestro hermoso planeta azul hace millones de años. Sin embargo, este video te hará dudar de esa información. En las imágenes capturadas por buzos, una extraña criatura yace en la orilla, pareciendo una mezcla de un plesiosaurio y el monstruo del lago Ness en su forma. A juzgar por su tamaño, era un juvenil. ¿Pero de qué especie? Incluso la ciencia no puede proporcionar una respuesta definitiva a estas preguntas, ya que el análisis de ADN no mostró conexión con ninguna de las 18.000 especies de peces, más de 1.800 estrellas de mar, 816 calamares, 93 ballenas y delfines, e incluso 8.900 moluscos. Simplemente asombroso. Al bucear hasta el fondo del océano, siempre hay una oportunidad de encontrar algo interesante. Una pequeña misión subacuática de la Universidad de Texas descubrió un objeto bastante extraño. La carcasa metálica del objeto no se había corroído, a pesar de estar en agua fría durante décadas. Tras una limpieza inicial con un dispositivo especializado, se determinó que este hallazgo es parte de un satélite militar desorbitado. Estos pequeños objetos fueron puestos activamente en órbita por la OTAN durante la Guerra Fría, pero después de la caída de la URSS en 1991, su necesidad simplemente desapareció. Ahora pueden encontrarse en todo el mundo, incluso en el este. ¿Quién pasa una enorme cantidad de tiempo bajo el agua? Por supuesto, los submarinos. Pero no todos pueden imaginar lo que se puede encontrar allí, a grandes profundidades. Un grupo de 2 submarinos logró capturar algunas imágenes únicas. Justo debajo de ellos nadó esta criatura gigantesca. Sin embargo, al parecer no le gustaron estos submarinos y decidió alejarse de ellos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es esto Photoshop? ¿O los buzos realmente capturaron algo que nadie debería haber visto? Bien, ahora habrá maravillas. Por extraño que parezca, en el fondo del Mar Negro hay un auténtico río que fluye en su propia dirección. Este asombroso fenómeno se debe a la diferente salinidad del agua en el fondo y en la superficie del mar. Como resultado, un río muy salado con su flora y fauna únicas fluye a lo largo del fondo de un depósito casi de agua dulce. El río de aguas profundas en sí impresiona con sus impresionantes dimensiones. Tiene aproximadamente 60 kilómetros de longitud y su profundidad máxima alcanza los 35 metros. Estas características hacen de esta misteriosa joya del Mar Negro el 6º río más grande del mundo, sin contar su estatus especial. ¿Alguna vez has oído hablar de los megatheriums? Estos eran perezosos gigantes extintos que eran una comida favorita de la gente antigua que vivía en lo que ahora es América hace 15.000 años. Hasta 2021, había rumores de que tenían miedo al agua y no podían nadar. Otra inmersión en alta mar desmintió esta información. A una profundidad de 180 metros, los científicos descubrieron los restos de esta criatura.
El esqueleto tenía casi 6 metros de longitud y estaba sorprendentemente bien conservado. Después de una serie de experimentos, quedó claro que eran nadadores naturales, ya que la estructura de sus patas con garras les permitía cubrir distancias bastante grandes, al igual que los osos polares, por ejemplo. Los primeros ordenadores aparecieron a principios del siglo pasado, pero ¿y si te dijera que máquinas de cálculo similares fueron utilizadas incluso antes de nuestra era por los antiguos griegos? El mecanismo de Anticitera es el primer ordenador del mundo antiguo. Este objeto fue recuperado del lecho marino en 1901 a partir de un antiguo naufragio cerca de la costa del mar Jónico. El antiguo dispositivo consta de 30 engranajes de bronce, indicadores y un dial. El mecanismo fue diseñado para el cálculo preciso del movimiento de los cuerpos celestes y también podía utilizarse para determinar las fechas de los 42 eventos astronómicos conocidos en ese momento. Y finalmente, un poco de horror. Un sumergible de aguas profundas capturó las primeras imágenes de alta resolución de un pulpo infernal. Esta maravilla de la naturaleza no sufre de estrellato y además es muy tímido. Sin embargo, a juzgar por su tamaño, no se tomará a bien ninguna ofensa. Sus enormes tentáculos pueden atrapar y sostener fácilmente casi cualquier presa, incluso aquellas varias veces más grandes que el héroe de este video. Eso es todo, amigos. Estas fueron las cosas más increíbles encontradas bajo el agua. Si disfrutaste el episodio y quieres ver algo similar, por favor, califica el video con un me gusta o no me gusta, suscríbete al canal y deja algunos comentarios para ayudar con la promoción. Muchas gracias por ver y revisa nuestros episodios anteriores.